Muy buenos días, les damos la bienvenida al webinar titulado Medidas hemisféricas para regular las descargas de aguas de lavado de depuradores. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los avances relacionados al tema, cuáles han sido las últimas regulaciones que se han aplicado también en la región y vamos a tener también algunos ejemplos sobre buenas prácticas en relación a este tema. Este webinar está organizado por el Instituto de las Américas en colaboración con las organizaciones SEMDA y DAN en el marco de un proyecto que busca justamente el fortalecimiento de la política pública en México relacionada con la gestión de las aguas de lavado de depuradores para mitigar también la contaminación marina, pues a consecuencia del uso de esta tecnología. Me presento, mi nombre es Araí Gómez, soy especialista ambiental para la Oficina Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. Y pues para abordar este tema vamos a contar el día de hoy con la participación de 4 expertos, expertas en diversos temas como cambio climático, transporte marítimo y puertos sustentables, estrategias de descarbonización y legislación ambiental. Esperamos que este espacio pues sirva no solo para abrir la conversación sobre la problemática en torno a este tema, sino que también sirva para visibilizar las necesidades que hay, ¿no? Sobre todo de coordinación multisectorial y no solo a nivel local, sino aquella coordinación que trasciende las fronteras y también señalar, visibilizar la necesidad de impulsar acciones que nos lleven realmente a tener un sector marítimo más limpio y sostenible. Hay nada más una indicación. Al final de las presentaciones vamos a tener espacio para resolver algunas preguntas, algunas dudas que se vayan dando. Entonces, por lo que les pido que vayan por favor anotando en el chat cualquier comentario o duda para discutirla al final de estas 4 ponencias. Vamos a tratar de darle lectura a la mayoría en función del tiempo que obviamente tengamos disponible. Y bueno, pues sin más que agregar, les presento a nuestra primera panelista. Ella es Tania Miranda, que justo nos va a presentar los resultados del estudio del reporte más reciente en relación a las medidas para regular las descargas de agua de lavado que se han adoptado aquí en América. Tania es directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, donde se enfoca en la intersección entre el cambio climático y la biodiversidad y donde lidera una iniciativa de transporte marítimo y puertos sustentables desde hace 3 años, enfocada en la región de América Latina y Caribe. Antes del instituto, pasó más de 6 años en el servicio público en múltiples instituciones del gobierno mexicano federal, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico, la Embajada de México en Washington, D.C. y el Consulado de México en Nueva York. Tania estudió una licenciatura en Economía con especialización en Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California y una maestría en Ciencias en Política Energética y Clima de la Universidad Johns Hopkins. Adelante, Tania, muchas gracias. Muchas gracias, Araí. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, tenemos realmente unos panelistas de lujo acompañándonos esta mañana. De hecho, tuvimos al final el honor de que nos acompañe un invitado especial como comentarista también. Así que espero que lo disfruten y que aprendan mucho. Y pues bueno, como ya comentó un poquito Saraí, la idea de este estudio era actualizar, de hecho, un reporte que sacó el instituto en 2023 sobre estas medidas hemisféricas para entender cómo había avanzado, cómo había ganado cancha la región en regular la mitigación de esta contaminación. Y también hicimos un esfuerzo por traducirlo. El primer reporte fue en inglés. Hay muy poca información de estos temas técnicos en español. Hay muy poca difusión y entendimiento al respecto. Entonces, creemos importante hacer este espacio, este webinar y presentar el reporte, hacerlo público, infografías que hicimos como parte de él. Todo lo estamos compartiendo en internet para su acceso gratuito y pues la idea es presentarles hoy los descubrimientos principales del reporte, pero también escuchar de viva voz de gente que ha estado metida en la regulación de estos temas para que les comenten cómo se hace en diferentes sitios de la región, ¿no? Entonces, bueno, sin más voy a dar paso a la presentación. Ya me dirán si la ven. Sí, ok.
Perfecto. Pues bueno, primero que nada voy a empezar con un poquito de contexto em, sobre este tema de los depuradores, ¿no? Todo la adopción de esta tecnología se detona con la regulación 14 que se hace como parte del anexo 6 de Marpol. El anexo 6 es la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques. En particular, el anexo 6 regula la contaminación atmosférica. Y en 2020 pasa esta regulación enfocada en disminuir la contaminación por azufre, buscaba tener efectos positivos en la salud humana y en el medio ambiente al limitar el contenido de azufre de los combustibles marinos, que al final reduciría las emisiones de azufre y de materia particulada de los buques. Lo que buscaba realmente esta regulación era que se transitara a combustibles bajos en azufre, que son al final más limpios, pero en su momento realmente había poca producción y refinación de estos combustibles y había ciertas reservas por parte de la industria y se permitieron como parte de la regulación algunos métodos alternativos de cumplimiento, ¿no? Y uno de ellos es este tema de los depuradores, que lo que son sistemas de limpieza de los gases de escape que utilizan agua de mar en su mayoría para filtrar y para depurar esos gases de escape, ¿no? Y le quitan el contenido de azufre en más del 98%. Y pues bueno, queremos mostrarles un poco de la adopción, el crecimiento de la adopción de esta tecnología. Esta gráfica la publicaron en un reporte maravilloso de Pacific Environment a principios de este año y nosotros la tradujimos al español. Y pues como pueden ver, en 2018 eran muy pocos los barcos que tenían esta tecnología, eran 740 embarcaciones, y a 2019, previo a la entrada en vigor de esta regulación de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, se detona la adopción de esta tecnología. Y hoy por hoy, si pueden ver aquí, no sé si vean mi mouse, pero esta línea café que va creciendo es el acumulado, ¿no? De los depuradores, de los barcos con depuradores. Y a la fecha, en 2025, hay más de 7,000 barcos con depuradores. Entonces, esto demuestra realmente que sí se ha seguido utilizando esta tecnología en vez de transitar a los combustibles bajos en azufre. Y pues un poco de por qué es por temas económicos, ¿no? En su momento, los combustibles bajos en azufre, cuando entra en vigor esta regulación, eran hasta 30% más caros que los combustibles pesados que normalmente utilizaba la industria. Y pues a muchas navieras les hacía sentido mejor instalar estos depuradores, aunque son realmente una instalación, una inversión millonaria, pues les hacía sentido económico, ¿no? Y como podemos ver, va a seguir siendo un problema porque todavía hay muchos barcos en los pedidos de los astilleros que va a tener depuradores instalados, aunque sean embarcaciones nuevas. Y pues bueno, aquí les platico un poco de los impactos de las aguas de lavado de esta tecnología, y hablo de por qué es importante voltear a ver esta problemática, ¿no? Porque tiene tanto efectos en la contaminación atmosférica como en el ambiente marino. Estamos hablando de que estas descargas llegan a ser de hasta 10 gigatoneladas al año. No sé si ustedes se puedan imaginar esa cifra, pero yo no. Y estas aguas, una vez que depuran los gases de escape de la combustión de los barcos, del combustible de los barcos, son aguas que tienen metales pesados como vanadio, níquel, mercurio, etcétera, tienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, y todo esto pues tiene muchas repercusiones en el medio ambiente, ¿no? Las comunidades costeras, por ejemplo, que dependen de la pesca artesanal, están en riesgo directo. Los HAPs derivados de estos depuradores han sido vinculados con mayores riesgos de cáncer para el ser humano a través del consumo de mariscos contaminados, por ejemplo. Las comunidades que dependen también del turismo acuático, de actividades recreativas, pueden verse afectadas por la contaminación del agua. Y pues bueno, son descargas, como pueden ver aquí, son hasta 100,000 veces más ácidas que el agua circundante del mar. Esto afecta toda la química oceánica, crea acidificación del océano que limita su capacidad para combatir el cambio climático,
incrementa la temperatura, la turbidez. Entonces, realmente son muy problemáticas estas descargas, además de la cantidad en la que se descargan. Y además de todo, también tiene repercusiones en la atmósfera, ¿no? Si bien es una tecnología muy eficiente reduciendo el azufre de las emisiones, crea otros problemas como por ejemplo material particulado, incrementa en 70%. Uno de ellos es el carbono negro, que incrementa en 4,5%. Todas estas son sustancias que están vinculadas con un incremento en la tasa de cáncer, de pulmón, de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, en fin. Realmente, si bien es eficiente para el tema de las emisiones de azufre, no es equivalente a utilizar los combustibles más limpios que se imaginaba la industria cuando pasó esta regulación. Bueno, aquí en este mapa me voy a ir muy rápido, pero nada más es para que se dieran cuenta que este es un problema sin fronteras. Esta es información de 2020 de un reporte que hizo un tracking de los barcos con scrubbers, y se descubrió que el 80% de estas descargas se hace en zonas económicas exclusivas de los países, o sea, cerca de la costa, y el otro 20% se hace en alta mar. Este es el mismo mapa de las descargas. Los círculos representan la cantidad, la densidad de las descargas en los puertos. Y pues bueno, como pueden ver, realmente es un problema que permea en todos los puertos, grandes o chicos, pero pues sí hay unos hotspots importantes, ¿no? En las Américas vemos uno muy claramente en Vancouver. De hecho, de los 10 puertos que reciben más descargas anualmente, uno de ellos es Vancouver, hay dos en las Bahamas y el tercero en las Américas es en el puerto Everglades, en Florida. Y bueno, pasando a materia del estudio del tema de las regulaciones, nosotros en el estudio que sacamos en 2023 con información a 2022, había 8 jurisdicciones en las Américas que estaban regulando este tema. Y 3 años después, en 2025, vemos que se duplicó esa cantidad de jurisdicciones, ¿no? Ahora son 15 en el hemisferio occidental, y en el mundo son hasta 93 sitios en 45 países distintos que han regulado este tema. Se ve una clara tendencia a la alza para regular esto. Y en cuanto a tipos de medidas, varían realmente mucho tanto en cómo se regula como en qué jurisdicción. Realmente la mayoría de las regulaciones que vemos en el hemisferio occidental son a nivel de puerto, o puerto y terminal. Hay algunas cuantas que son a nivel estatal, sobre todo en Estados Unidos, y hay algunas que sí son a nivel país. Y en términos del tipo de medida, también varían mucho. Unas son, de hecho, la mayoría simplemente regulan prohibiendo las descargas de las aguas de los depuradores en el mar, y eso significa que si tienen depuradores de ciclo cerrado, por ejemplo, tienen que traerlo en modo de descarga cero para no descargar en sus aguas. Hay otro tipo de medidas que son muy pocas realmente, como por ejemplo en California. Ahí vamos a escuchar en un ratito a Alison hablar de eso, pero California prohíbe todo tipo de depuradores y obliga a las embarcaciones a utilizar el combustible bajo en azufre. Y luego hay algunos otros sitios como Hawái, por ejemplo, el puerto Everglades en Florida, que regulan más bien la composición de las aguas y obligan impusieron criterios más estrictos, digamos, que los internacionales en cuanto a esa composición. Y bueno, en cuanto a consideraciones generales que hemos visto a través de estos 3 años, creo que la primera sería el tema de que era una solución que se preveía como a corto plazo, para darle a la industria tiempo a que se ajustara, por ejemplo, la producción de combustibles bajos en azufre, para que se diera un poco más de tiempo para adoptarlos. Pero bueno, resultó que tuvo muchas consecuencias colaterales que no estaban previstas, como mayor contaminación atmosférica por materia particulada, estas descargas al océano, y eso ha llevado a un aumento de regulación, pero a nivel nacional o incluso local, ¿no? No ha habido un marco global unificado, no ha habido
prohibición a nivel de la OMI, por ejemplo, y esto lleva a que el cumplimiento sea más caro para las navieras, pues puedes llevar scrubbers en un sitio y no en otro, en un puerto y no en otro, y también ha llevado a regulaciones inefectivas, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho a nosotros usar el caso de California, aquí en la frontera donde está el instituto. Tenemos el caso de barcos que en California tienen que usar combustibles bajos en azufre por la regulación de California, pero luego cruzan la frontera a México, a Ensenada, digamos, y ahí ya pueden usar combustibles pesados con scrubbers y hacer sus descargas al mar. Y bueno, pues los ecosistemas no funcionan así, ¿no? Al final probablemente estamos dejando vacíos regulatorios en áreas marinas sensibles, que pues donde no hay regulación o en alta mar tampoco hay regulación, entonces esto está llevando a vacíos ahí importantes. Y bueno, creo que también es importante mencionar el creciente impacto ambiental por cargas en ecosistemas sensibles. Normalmente nosotros preguntamos el tema de las descargas de depuradores, ¿no? Pero hay otras personas que ven el tema de contaminación por plásticos, otras personas se preocupan por las aguas de lastre, otros por los derrames de petróleo, pero realmente tendríamos que estar viendo la carga completa de contaminantes. Todas estas presiones en los ecosistemas se van sumando una encima de otra y realmente la presión que estamos poniendo a los ecosistemas es mucho mayor de la que estamos viendo por separado, ¿no? Entonces creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, otras cuatro consideraciones, no me voy a meter mucho a dos de ellas, pues vamos a tener a alguien, a un experto que les va a hablar del tema de monitoreo, de aplicación, de la fiscalización de estas regulaciones, que no es fácil, que requiere muchos recursos, es realmente difícil poder aplicar estas regulaciones para los puertos y para las autoridades marítimas. No hay realmente mucha infraestructura portuaria para tratar estas aguas. Esto crea otro problema porque si no las puedes tratar en tierra, tienes que irlas a descargar a alta mar y simplemente, pues donde no las vemos, ¿no? Pero no significa que no estén haciendo un daño al ecosistema. Em, y bueno, sin duda el tema de la recuperación de la inversión es importante. Esto también salió en el estudio de Pacific Environment este año. La mayoría, encontraron un análisis económico que la mayoría de los barcos que invirtieron en un depurador recuperaron su inversión en menos de 5 años, incluso muchos de ellos en menos de un año. Entonces, realmente ese costo ya lo recuperaron, esa inversión ya la recuperaron y no debería de ser un detonante para decir no pasemos ya de esta regulación a combustibles bajos en azufre. Y por último, unas cuantas conclusiones de todo esto. Creo que ya dejamos claro que mientras no haya una regulación global al tema a nivel de la OMI, va a recaer en autoridades locales y nacionales regular bajo un principio precautorio, ¿no? Em, y es lo que hemos estado viendo. Realmente antes eran 8 jurisdicciones en las Américas, ahora son 15, a nivel mundial son 93 y se tienen que tomar medidas locales para proteger pues, tanto a las costas como al ecosistema, ¿no? La segunda sería el tema de invertir más recursos en el monitoreo y la fiscalización de estas regulaciones, que como dije lo vamos a comentar en un ratito con otro panelista. Una tercera muy importante sería identificar áreas marinas sensibles donde se deban utilizar combustibles más limpios. Em, la industria, hemos visto que ya se ha acoplado en su mayoría a esta regulación del 2020. Los costos adicionales por combustibles bajos en azufre se pasan al final al consumidor. Ellos pasan esos costos y hemos visto que ya hay muchas rutas y muchas embarcaciones que lo utilizan. Entonces ahora es incentivar que se utilice más en otras rutas y también tomar en cuenta estas áreas marinas sensibles que ya existen figuras a nivel de la OMI para regularlas, nada más es cuestión de ligarlas con el tema de los depuradores que hasta ahora no se ha hecho pues incentivar la transición, ¿no? Al final ya estamos hablando hoy en día de la descarbonización de la industria, hablamos de combustibles de cero emisiones, hablamos de hidrógeno verde,
pues bueno, incentivemos realmente esa transición y dejemos esta tecnología atrás, ¿no? Al final estos combustibles bajos en azufre ya son accesibles, ya se producen más y deberíamos de estar empujando a que se adopten, que era al final el objetivo real de esa regulación del 2020. Bueno, creo que ahí termina mi presentación, Sara, y muchas gracias. Y pues quedo atenta a preguntas después de las otras presentaciones. Muchísimas gracias, Tania. Pues qué buena manera de iniciar este webinar. Y ya Tania nos da también como el contexto más global. Y pues justo para dar entrada a nuestros siguientes panelistas que ya van a hablar de experiencias de manera particular en zonas específicas de América. A continuación les voy a presentar a nuestro siguiente panelista. Él es Alexis Rodríguez. Alexis es jefe regional de ejecución de transición energética de Maersk en América Latina, ayudando a la empresa a cumplir con su ambición global de llegar a las emisiones cero netas para el 2040. Inició su carrera como marino en buques de servicio internacional y en 2007 se incorporó a la Autoridad Marítima de Panamá y como representante ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Organización Marítima Internacional. También ocupó el cargo de director de Asuntos Internacionales de la Autoridad Nacional Ambiental de Panamá y en 2016 estuvo a cargo de la estrategia de la Ruta Verde como parte de la Autoridad del Canal de Panamá con el objetivo de la reducción de emisiones. Desarrolló la estrategia carbono neutral y descarbonización, que incluyó tanto los servicios del canal como sus operaciones diarias. Ha sido negociador de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, así como de políticas de cambio climático y descarbonización. Antes de unirse a Maersk, fue líder de sostenibilidad de Novo Nordisk, donde implementó la estrategia global de sostenibilidad en el área de Centroamérica y el Caribe. Alexis nos va a platicar justo sobre su experiencia en la aplicación y el monitoreo de la regulación. Y bueno, adelante Alexis, te damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias a todos, Tania, y al instituto también por la invitación. Como mencionaron, justamente yo creo que un poco de conversarle a nivel profesional y más didáctico del proceso de implementación. Muchas veces las normas internacionales o convenios se desarrollan en un marco muy interesante desde el punto de vista del papel, pero cuando lo llevamos a la práctica y a la ejecución vienen uno de los fundamentos más interesantes, es el cómo le damos el seguimiento, cómo hacemos la parte de cumplimiento y compliance y mayormente esa comunicación efectiva a todos los usuarios, clientes y demás que realmente son quienes van a implementar. Entonces, de aquí viene un poco la fase de este proceso y que mencionábamos anteriormente y lo decía Tania. Un poco de historia sobre este tema de regulatorio, particularmente el convenio Marpol tiene 6 anexos. Particularmente esta regulación que habla de los depuradores o scrubbers conocidos en inglés, particularmente nace en el anexo sexto de Marpol. ¿Por qué el anexo sexto de Marpol es uno de los puntos más importantes en materia ambiental del transporte marítimo internacional? Y es que esto se da porque es una convención internacional que aprueba este convenio para, lateralmente y nace posteriormente a lo que fue Río más 20, la Convención de Río de 1992, donde nacen diferentes parámetros que debían establecerse en materia. Y la Organización Marítima Internacional adopta lo que son las medidas, particularmente en lo que es contaminación atmosférica. Y aquí entonces inicio, voy a hacerlo, compartir una presentación muy corta y bastante rústica por el tiempo, pero vamos a quizás un poco a que entendamos el concepto. Y es que principalmente el punto más importante, como lo menciono en el tema regulatorio, es el cumplimiento de esa regulación, el cómo le damos seguimiento. Y el seguimiento se da de diferentes maneras. Hay una fase documental que es lo que hablamos en este proceso, justamente es entender y conocer cuáles son los certificados que llevan a cabo los buques y que podemos fácilmente identificar el tipo, si el buque tiene o no tiene un scrubber, porque no solamente es que tengan el funnel, algo muy bonito de acero inoxidable, sino es, generalmente tiene que haber un certificado que es el suplemento del International Air Certificate, que es el suplemento del IAPP, particularmente la regulación 4. En ese documento te establece
si el buque tiene un scrubber o no. ¿Y por qué? Porque a partir del 1 de enero del año 2020 se establece que los buques tendrían que tener menos de 0,5% masa de azufre en su contenido de combustible, salvo que bajo la regulación 4 del anexo sexto de Marpol tuviese esa embarcación una equivalencia. Y esa equivalencia era que tuviese un type approval o un equipo aprobado que era el scrubber. O sea que el scrubber no nace porque es un equipo que le monta al barco, es un proceso de certificación de origen que tiene que tener y que debe verificarse en cada una de las inspecciones. Entonces ya tenemos el primer tema documental. El segundo tema documental de cumplimiento es el BDN, el Bunker Delivery Note. Justamente cuando ya tenemos a cabo el combustible que utiliza el buque con las especificaciones y el tipo de desarrollo, ya podemos darnos cuenta. Particularmente existe otro punto más interesante que podemos ver, y voy acá adelante, y es que la regulación del IMO 2020, que es la que obliga o fomenta el uso del scrubber, como mencionó Tania, viene amarrado con otro tema, y es que ningún buque que no sea un tanquero tiene o puede cargar a bordo, como en cualquiera de sus equipos, un combustible mayor a 0,5 salvo tenga esta equivalencia en el suplemento IAPP. Y esto son una de las cosas muy importantes porque al final, en manera documental, nos podemos dar ya tener indicios suficientes de justamente el tipo de operación que lleva. Y no solamente más, sino que la regulación 4, aparte de decir el equivalente, tenemos que tener en cuenta que esta embarcación, cuando tiene un scrubber, tiene que tener un registro, un libro de registro de desechos, particularmente que va amarrado a lo que es el equipo, el scrubber que tenga a bordo. O sea que ya tenemos diferentes tipos documentales que podemos ir verificando. Pero aquí es donde viene la parte más importante. De los tres tipos de scrubber, el Open, que es el sistema abierto, sistema cerrado o el sistema híbrido, generalmente, como todo equipo a nivel marítimo, siempre hay un failure o un daño o un tipo de situación que puede suceder. Y aquí es donde viene la parte importante que siempre nosotros lo mencionamos, y es el tema de colocarse las botas, justamente, porque esto, el tema de cumplimiento documental es un preindicio. Sin embargo, siempre es importante incluir esto dentro del paquete de inspecciones aleatorias que se realicen, ya sea por estado rector de puerto o estado de abanderamiento, generalmente para darnos cuenta de cómo se ha dado el uso y qué tal. ¿Por qué? Porque el uso de un depurador también te incluye una particularidad y es un residuo que si es el equipo abierto o el equipo cerrado, ese residuo después del proceso de depuración tiene que ser tratado por una instalación de facilidades aprobada bajo el tipo de anexo sexto de Marpol. ¿Cómo nos damos cuenta de este tipo, si ahí existen o no facilidades? Justamente existe un sistema global que se llama el GISIS y es público, por eso abrí y tomé la tarea de entrar hoy y hablé como un public area, particularmente porque cualquiera puede tener acceso a esta documentación, puede identificar en esta área el Port Reception Facilities que cumple con el anexo sexto, Marpol, y identificar cuáles de los puertos tiene en esto. En un escaneo rápido, son limitadas las opciones que tenemos en Latinoamérica, particularmente eso, si no una o dos, en países particulares. Pero este no es quizás la situación, porque generalmente nos vamos a dar cuenta que el sistema te permite esta equivalencia. Pero quiero volver a un punto inicial, de que se me vaya acabando el tiempo, y es cómo nosotros podemos tener esto claro. Lo más básico es que la regulación anexo sexto de Marpol tiene diferentes enfoques. Uno de los enfoques es el SOx, o sea, el uso del scrubber solamente va por el tema del ácido que tiene el combustible o el sulfuro que tiene el combustible. No tiene otro objetivo, porque ya cuando hablamos de NOx, que es Tier 3, es el tipo de máquina, hablamos de emisiones en efecto de gases de efecto invernadero, es otra regulación, eficiencia, tipo de combustible y demás, a que generalmente el objetivo fundamental de un depurador va enfocado en el azufre y en el cumplimiento de la norma, particularmente que entró en vigor el 1 de enero del año 2020. Otro de los puntos importantes es conocer cuál es el framework o cómo va el punto de vista regulatorio para cada una de estas regulaciones. Porque también se escucha mucho en el tema de cumplimiento, es decir, es que uso tipo sistema, tengo un tier 3, tier 4 en máquina y esto me va a ayudar al azufre y demás. No, el tipo de regulación y el tipo de combustible que utilicemos va a ser muy fundamental.
Y esto es una tabla particular que va enfocada desde el tipo de combustible que se utiliza hacia el grado de azufre que, por ejemplo, puede tener. Y esto es muy importante. Si vemos, existen combustibles que tienen mucho menos porcentaje de azufre y existen combustibles donde tienen 0% de azufre, que son combustibles ya totalmente renovables, que debería ser, digamos, la promoción hacia lo que busca la futura regulación que se va a aprobar en marzo del año 2025. Pero aquí esto es muy interesante porque el abatement que vamos a tener en el porcentaje del switchover o el cambio de combustible de azufre va a ser muy interesante que tengamos. Como mensaje final, me gustaría ir a este tema y es entender el por qué muchas veces vemos estas regulaciones y la decimos ya se adoptó, pasemos a la nueva fase. Y es que dentro del marco regulatorio, el marco de implementación y de cumplimiento, tenemos miles de regulaciones que debemos darle seguimiento. Y esto, particularmente una vez se aprobó el año 2020, la parte más fundamental es no solamente tener la mejor regulación o implementar el mejor diseño, es implementar el mejor diseño, la mejor regulación que pueda hacer y se dé cumplimiento efectivo de la misma. Porque justamente existen situaciones de fuerza mayor, situaciones particulares o intencionales que también puede existir, en donde generalmente esta norma solamente con el seguimiento documental no funciona. Y es muy importante ir, darse cuenta, verificar, darle seguimiento. No hay, en el tema marítimo, no hay algo que se dice que generalmente el mejor papel es el que se debe cumplir, pero cuando se hace una campaña de seguimiento y de monitoreo y de cumplimiento de este tipo de normativas, el comentario de boca en boca o el B2B que digamos dentro de los capitanes y dentro del sector marítimo es muy grande. Y créanme que en cualquiera de las regiones, lo primero que van a decir es mucho cuidado con ese puerto, esa región, porque están dándole seguimiento al cumplimiento de la normativa. Creo que con esto, muchas gracias Tania nuevamente y a la orden cualquier consulta posterior. Saludos. Agradecemos a Alexis por esta plática y voy a presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es Alison Brown. Alison Brown es cofundadora y directora ejecutiva del High Ambition Climate Collective, que es una organización sin fines de lucro que reúne a defensores del clima, proveedores de soluciones innovadoras y socios industriales para generar una alianza fuerte dentro de las instituciones encargadas de formular políticas públicas. Antes de trabajar en esta organización, Alison se desempeñó como directora de la campaña climática de Pacific Environment, organización no gubernamental basada en San Francisco, California, liderando su campaña Ports for People, Puertos para las Personas, para poner fin a la contaminación portuaria y naval. Alison nos va a platicar sobre la experiencia de la regulación en California. Adelante, Alison. Gracias. Gracias. Hola, can you hear me? Sí, escuchamos, Alison. Okay. Hola, gracias por la invitación. Aprecio la oportunidad de compartir sobre la prohibición de depredadores en California y los beneficios que hemos visto desde la implementación de esta regulación. Pero primero, gracias a todos por su paciencia con mi español y a mis compañeros de panel por ayudarme a responder a sus preguntas. Como mencionó Tania en sus comentarios, la prohibición de los disparadores en California es un ejemplo claro de cómo las regulaciones ambientales pueden ser exitosas sin afectar al comercio. Desde el inicio, California entendió que los depredadores no eliminan la contaminación, simplemente la trasladan del aire al océano. En lugar de permitir esta falsa solución, el Estado tomó una decisión firme, exigir que los barcos que operan dentro de 24 millas náuticas de la costa utilicen combustibles deseados de baja azufre en lugar de seguir quemando
oil pesado y vertiendo los residuos tóxicos en el mar. Cuando se implementó esta regulación, hubo muchas dudas. Los puertos perdían negocio, las navieras evitan California, pero casi 10 años después, la realidad es clara. Los puertos de California siguen siendo de los más activos del mundo. Los Ángeles y Long Beach manejan alrededor de 40% de las importaciones de contenedores de los Estados Unidos, demostrando que las políticas ambientales no espantan el comercio. Al contrario, generan certidumbre para el mercado, evitando soluciones temporales y promoviendo la inversión en combustibles más limpios y tecnológicos cero emisiones. Los beneficios son evidentes. La calidad del aire ha mejorado, reduciendo las emisiones de dióxido de azufre y partículas contaminantes, lo que significa menos enfermedades respiratorias y menos crisis de asma en las comunidades cercanas a los puertos. Y las aguas costeras de California están más limpias, sin los residuos ácidos y con metales pesados que los depuradores descargaban, protegiendo los ecosistemas marinos y la pesca. Esta experiencia es clave para América Latina, una región con algunos de los corredores marítimos más importantes del mundo, como el Canal de Panamá. En 2023, el International Council on Clean Transportation, ICCT, publicó un informe con un panorama global sobre restricciones a las depuradores, y California ha demostrado que las regulaciones más estrictas funcionan. La pregunta ya no es si podemos restringir el uso de depuradores, sino cómo podemos aplicar políticas inteligentes que protejan nuestras costas, nuestros océanos y nuestras comunidades de manera efectiva. Estoy emocionada de profundizar en esta conversación y explorar cómo podemos llevar esas lecciones a la región. Agradezco al Instituto por organizar este espacio tan importante y por la oportunidad de compartir los beneficios de la prohibición de depuradores en California. Estoy lista para las preguntas de María y una gran conversación por delante. Gracias a María y a mis compañeros por ayudarme con las preguntas. Y eso, gracias. Muchas gracias, Alison. A continuación, y bueno, por último, y no por eso menos importante, tenemos a nuestra última panelista. Ella es Estela Luc. Estela es la primera gerente de sostenibilidad del Canal de Panamá, después de una trayectoria de 28 años, a lo largo del cual de este tiempo, pues ha ocupado distintos puestos en las áreas de asuntos corporativos, finanzas, operaciones y análisis de mercado. En este puesto trabaja para fortalecer el compromiso del canal con la sostenibilidad y la resiliencia climática. Su propósito es convertir a Panamá en una entidad con emisiones netas de carbono cero para el 2050, abarcando los 3 alcances de emisiones e incluyendo toda la cadena de valor. Estela tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Notre Dame, una maestría en Ciencias del Instituto de Tecnología de Blekinge en Suecia y una licenciatura en Ciencias de la Nova Southeastern University en Florida. Adelante, Estela, y gracias. Estás en mute, Estela. Qué pena. Ahora no los veo a ustedes. Un segundo.
¿Pueden verme? Sí, y pueden ver la pantalla o ya la dejé de compartir. La vemos. Claro, Está. ok, perfecto. Ok, bueno, les quería dar un pantallazo, como les decía, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes para aportar un poco de lo que fue la historia del Canal de Panamá con esta normativa y les quería dar un pantallazo de lo que es la empresa del Canal de Panamá. Nosotros somos una empresa que tenemos más de 110 años de estar operando, tenemos 8.500 colaboradores, pasamos más de 11.000, 12.000, 13.000 barcos según cómo estemos en temas de agua fresca y es una de las cosas más importantes que vamos a hablar hoy en día sobre el tema de los depuradores. Les voy a explicar un poquito cómo funciona el Canal de Panamá y por eso tengo esta imagen. Esto es lo que era Panamá, lo que era el Istmo de Panamá antes de que se construyera el canal. Teníamos el río Chagres que corría hacia el Atlántico y teníamos un río Grande que corría hacia el Océano Pacífico. Cuando se empezó a construir por los franceses y los norteamericanos, se hizo una represa y se creó el lago Gatún, lo que fue el lago artificial más grande del mundo por muchísimos años, y se creó todo esto que está aquí que se llamaba el lago Gatún. Esta era una represa y esto que está acá era lo que quedaba del río Chagres, y este pedacito que quedaba acá fue lo que nosotros excavamos, que se conoce como el Corte Culebra, y quedó hecho lo que era el Canal de Panamá. Los barcos entran por el Océano Pacífico a través de unas esclusas y salen por el Océano Atlántico o viceversa. Básicamente, esto es como se ve hoy en día. Tenemos distintos ríos, este es el lago, pero así es como funciona y esto es lo que les quería explicar. Acá. Todo esto que está aquí en el medio, que es el lago Atún, es agua dulce. El Canal de Panamá es una de las pocas vías que funciona con agua dulce, que también es el suministro de agua potable para más del 55% de la población del país. Esto significa que nosotros, desde que empezó el Canal de Panamá en 1914, hemos prohibido todos los vertidos. Acá no se puede vertir basura, aguas de lastre, tampoco se podrá vertir aguas de depuradores porque había 0 vertidos, porque la calidad del agua es muy importante para el Canal de Panamá y para el pueblo panameño. Entonces, cuando se pone el IMO 2020, a pesar de que nosotros salimos con una noticia que decía está prohibida la utilización y el descarte de estas aguas, ya los barcos o la industria sabía que en el Canal de Panamá, por la naturaleza de cómo funciona, no se podía descargar nada. Entonces ellos ya estaban anuentes. Ahora, nosotros entendemos que el hecho de que no puedan descargar dentro del lago Gatún o dentro de nuestro sistema de agua dulce no significa que no estén descargando eso en otras partes, porque como bien dijo Tania al principio, el hecho de estar quemando estos tipos de combustibles hace que haya este tipo de, estos descargos o estas aguas que tienes que dejar en algún lado. Si no lo puedes dejar en algún puerto, lo vas a dejar en agua y no estará aquí dentro del Canal de Panamá, pero está en otra parte. Nosotros tenemos varias formas de verificar porque no están vertiendo dentro del canal. Una de ellas, bueno, primero, como bien dijo Alexis, cuando llegan los barcos, ellos nos tienen que dar el Bunker Delivery Notice. Nosotros nos tienen que dar esos papeles y tenemos que ver, bueno, si estás quemando combustibles bajos en azufre, dónde los compraste, dónde están, lo estás quemando, no lo estás quemando, y con eso verificamos. Pero aparte de eso, el lago Gatún, como es donde tomamos agua potable todos los panameños y la mayoría de los panameños, nosotros hacemos verificaciones diarias de la calidad de agua. Y en el momento que se vea un aumento en azufre o en cualquiera de estas descargas de los depuradores, nos daríamos cuenta de una vez porque estamos constantemente monitoreando los niveles de la calidad del agua. Así que en realidad nosotros no hemos tenido un problema con esto, pero no quiere decir que ese problema no esté siendo o no esté ocurriendo en otra parte que sea fuera del Canal de Panamá. Una de las cosas que nos dimos cuenta también es que los clientes en el momento en que empezaron a venir con o sin scrubbers, era una decisión estratégica del cliente. Bueno, aquí tenemos a Alexis, que es de la Maersk, pero básicamente las navieras decidieron qué era lo que ellos iban a hacer. Por lo menos nosotros vimos que los car carriers venían mucho con scrubbers nuevos instalados, pero más que todo porque la arquitectura del barco les permitía tener el espacio para poder instalar los scrubbers. También vimos que de repente los contenedores de MSC también venían con scrubbers, pero hubo otras navieras que decidieron que ellos no iban a tener scrubbers y ellos iban a preferir irse por el lado de los combustibles. Y nos parece muy interesante eso, porque en realidad si queremos empezar poder regular estos vertidos, a ver que haya ese movimiento hacia dejar de utilizar estos combustibles, sería bueno empezar a hablar con estas navieras, que son los principales creadores de estas decisiones que logran este desecho, y hablar con ellos para ver cuáles son sus planes, porque muchos tienen muchos statements que ya han hecho sobre qué van a hacer con descarbonización.
pero no mencionan nada de lo que está pasando con los combustibles bajos en azufre. Entonces sería bueno entender cuáles son los planes que ellos tienen y si los van a tener, cuál es el plan. Que yo voy a tener por lo menos un car carrier, si fuera un Wallenius que dice yo voy a tener scrubbers, preguntarles qué es lo que ustedes van a hacer con estas aguas, estos descargues, dónde los van a hacer, tienen algún plan para mitigarlo, para fomentar que haya algún tipo de puerto dentro de su ruta logística para poder salir de estas aguas sin contaminar. O sea, darle la responsabilidad a estas mismas empresas navieras que están allá afuera diciendo que ellos quieren ser cero y están invirtiendo cualquier cantidad de millones de dólares en temas de descarbonización, que eventualmente sí, antes del 2050 lo más seguro vamos a estar un 80% descarbonizados, pero mientras que eso ocurre, ¿qué estás haciendo con la contaminación actual? Y yo creo que eso es algo que se les puede preguntar directamente a las navieras que lo están haciendo. Y más que hablar solamente con los países, hablar con las navieras, porque si yo vengo con estas aguas, ¿a dónde planeabas dejarlas? ¿Y cuál es tu responsabilidad en esta cadena? Entonces, creo que a pesar de que el Canal de Panamá no tiene ahora mismo este problema, porque nunca hemos permitido ningún tipo de descarga dentro de nuestras aguas, sería interesante saber qué tanto podríamos lograr con estas empresas y con ese commitment que ellos han mostrado para el ambiente. Porque no solamente es lo que estás haciendo en los ecosistemas y en el aire, pero no puedes estar, como quien dice, salvando el aire, pero contaminando el mar. Debe haber un balance y en esa planificación, esa decisión estratégica que ellos están tomando sobre tener scrubbers, sobre comprar combustibles bajos en azufre, la pregunta sería, ¿por qué lo estás haciendo? Estás anuente de lo que estás haciendo en el mar. Y creo que esa sería una buena forma porque entre más, y era lo que estaba viendo en el mapa que puso Tania, entre más jurisdicciones estén restringiendo el descargue de estas aguas, van a haber más puntos rojos más grandes en aquellos lugares a donde no haya prohibiciones. Entonces, sería bueno también hablar con los que lo están produciendo. Y con eso, bueno, entonces quedo para las preguntas. Muchas gracias, Estela. Bueno, igual todavía tenemos tiempo para que nos vayan poniendo sus preguntas. Aquí queremos también iniciar la conversación con unas preguntas detonadoras, a lo mejor algunas de manera más específica en función de las presentaciones. Y bueno, hablando un poco acerca, digo, ya se habló de estos retos en relación a la implementación de las regulaciones, pero a lo mejor también a manera de hacer un breve repaso y señalando aspectos muy puntuales. Y quien quiera contestar las preguntas, nada más me lo indican, por favor. La primera sería, ¿cuáles son las principales lagunas en la regulación actual de la OMI sobre las descargas de los depuradores? Si hay alguien de los panelistas que quisiera tomar la palabra. ¿Cómo ves, Alexis? Pienso que tú eres el más Es equipado. que realmente la respuesta yo creo que es decir, no hay laguna. Justamente la regulación es clara en cuanto al tipo de porcentaje de descarga que tiene después del tipo aprobado, el type approval, el famoso sobre el equipo. O sea, básicamente eso está claro en la regulación, te establece cómo se aprueba el equipo, cómo se le da el seguimiento, el tipo de azufre que tiene que darse y el porcentaje que puede salir de la chimenea. Yo creo que el punto más crítico es en cuanto a, uno, cómo se hace el cumplimiento, porque eso sí no lo existe, o sea, no te dice que cuándo y qué adopción de seguimiento se le da por cada uno de los estados, dice las formas por medio de las cuales se le dan. Y el otro tema es justamente que es un hecho cierto, que básicamente hoy no existe dentro de la regulación, que es el MARPOL, un documento donde establezca esta situación. Entonces, particularmente siempre eso es lo que se ha dicho en este tipo de marcos regulatorios, es si existe una propuesta y un estudio, se lleve al marco de la Organización Marítima Internacional para ver eso. Ahora, siempre hay, digamos, esto ya no ha pasado como con otros tipos de regulaciones. Tenemos el tema del NOx, que existe en las zonas NECAS, que son las NOx Emissions Control Areas, y las SOx, que son también zonas de control de emisiones de azufre. Entonces existen áreas marinas sensibles también que están dentro del convenio, que son mecanismos especiales para declarar áreas marinas sensibles con restricciones particulares sobre el tipo.
Yo regulatoriamente no le veo laguna, lo que veo es cuáles son los próximos pasos, que sí está claro dentro de la regulación que existen mecanismos en los cuales se pueden regular esta materia. Igual, si puedo ahí intervenir tantito, Saraí. Adelante. Quería aprovechar un poco el comentario de Alexis. Pues hay una pregunta un poco relacionada aquí en el chat de Alexis Farías. Habla del tema de cumplimiento y de regulación. Dice, para las situaciones de compliance, ¿cómo es que estas regulaciones se monitorean, empatan en países o regiones en vías de desarrollo con un sistema portuario más laxo o menos estricto en comparativa con los puertos de California? Y digo, no sé, creo que ahí podríamos adentrar el caso de Panamá y me corrigen si estoy mal, pero irónicamente, cuando hablamos de un sistema más laxo como en uno donde, por ejemplo, se prohíben las descargas, versus un caso como el de California que obliga a usar cierto combustible, a mi parecer es más fácil el compliance del caso de California, donde donde lo que se tiene que verificar es que traigan ese combustible bajo en azufre versus qué hacer cuando sí se tiene que verificar que no estén descargando algo en tus aguas que no es fácilmente monitoreable, ¿no? No estás hablando de un humo negro al aire. Entonces, no sé, ahí quizá ustedes, la puedan hablar de eso. Sé que tratan con los dos casos, pero irónicamente me parece que es más fácil hacer el compliance del tema del combustible como en California que en los casos más laxos. No sé si estoy mal. Bueno, para el Canal de Panamá no es tan complicado hacerlo porque lo hemos hecho siempre. O sea, nosotros hemos siempre estado verificando que la calidad del agua esté bien, estamos siempre viendo si hay algún tipo de descarga no solamente de los barcos, sino que no haya ningún runoff que venga de la tierra. Entonces, estamos constantemente monitoreándolo, así que casi quedó como en un 2x1, ya estábamos haciéndolo, así que lo hacemos. Pero creo que si alguien tuviera que implementar una medida, ahora mismo hay diferentes formas tecnológicas de ver si se está quemando o no. Nosotros nos presentaron una opción donde eran como unos rayos láser que se podían poner por lo menos en las esclusas. Uno podría en los postes de luz, uno podría poner un rayo, venía como una cámara acá y una acá que tiraban rayos de láser que medían la cantidad de azufre en el ambiente. Entonces, cuando pasan los barcos, uno podría saber inmediatamente si están o no están quemando el combustible que dijeron que iban a quemar. En los puertos se podría hacer algo similar. El tema del agua de lastre, que no entiendo muy bien cómo funciona, si es algo que se puede guardar y descargar, porque que tú estés quemando el combustible correcto, no sé si quiere decir que no tengas un scrubber que puedas usar en otro momento. O sea, depende mucho de cuál es esa combinación de cosas y de qué es lo que estás castigando y qué es lo que estás desincentivando. Por lo menos en el Canal de Panamá, si tú dices que vienes con un combustible y cuando tienes que presentar el BDN no es el correcto, nosotros te cobramos hasta $250,000 por un disruption charge, porque tú estabas planificado para poder hacer un tránsito a cierta hora y ahora no lo vas a poder hacer porque no tienes el combustible correcto, porque no presentaste los papeles correctos del depurador. Creo que 4 días antes de llegar tienes que presentar unos documentos y si no lo haces e interrumpes el horario o la programación, te cobramos y te cobramos un montón de plata. Entonces eso hace que la gente evite incumplir porque tenemos muy claros cuáles son las consecuencias de incumplir con las normativas. Entonces, al final lo que quiero decir es, no importa cuál normativa pongas, lo importante es poder saber qué pasa si no la cumples y cuál es la consecuencia. Entonces, creo que todos los barcos o todos los que están en este tema podrán tomar una decisión informada de cuál es la consecuencia de no cumplir con esa normativa. Porque las leyes que no pueden ser verificadas, muchas veces estás permitiendo que se incumplan con impunidad. Y eso no es lo que se quiere. Así que si no puedes, si lo único que puedes hacer es verificar el BDN para ver que están quemando eso, pues entonces es mejor poner eso. Porque si pones otra cosa y no lo puedes verificar, seguramente lo van a hacer. Gracias, Estela. Justo también hay una pregunta de Laura Carrión relacionada a lo que comentas y ella solicita que si pueden compartir los protocolos de monitoreo que ya se realizan, qué miden, quiénes lo miden y obviamente poniendo de ejemplo lo que se realiza en el Canal de Panamá, que nos estabas comentando, y en California. Ahí tal vez si Alison también quisiera platicarnos un poco sobre lo que se hace en California en relación al monitoreo.
los protocolos de monitoreo. ¿Sabes, Tania? Do you want me to Ayudarme. translate it? Sí, sí, porfa. Lo siento. They're Sí. asking about monitoring protocols for water quality. Like how do you measure that and what do they measure? Sí, okay. Yeah, so they can I tell you, Tanya, Yeah, in sure. English? Okay. So they measure the discharge from the vessels when the ships are at berth. And then they do testing within that 24-mile range as well, to see if there's issues, and then they can backtrack it to the vessels that are potentially causing the discharge. Do you know how they do that? Like, do they use specific, I don't know, like instruments, or do they test for I think, specific yeah, substances? they're testing for the toxic materials that typically come from this discharge, and they're testing from the water samples directly. Por lo que entiendo, Laura, en California nos comenta Alison que sí miden diferentes metales pesados y otras sustancias tóxicas desde el puerto a 24 millas náuticas de la costa. No tengo información de con qué instrumentos lo miden, pero entiendo que sí toman samples, toman muestras del agua, toman muestreos. Y no sé si lo mismo sea en Panamá, Estela. Les cuento un poquito. Mira, nosotros en el Canal de Panamá, como monitoreamos mucho el agua, lo monitoreamos para saber cuál es la calidad, no solamente del agua, sino también de la salinidad y cómo están los ecosistemas. La forma como lo hacemos es que tenemos un taller de macrovertebrados, que básicamente lo que hacen es que recogen una muestra de agua y esa muestra de agua la analizan para ver el DNA de lo que está en la muestra. Entonces ahí nosotros podemos saber si por lo menos tenemos, aparte de todas las cosas más sencillas que son tener, si tienes azufre o si tienes cualquier tipo de contaminante adicional que esté fuera de los niveles, porque lo hacemos todos los días en lugares específicos, así que nos podríamos dar cuenta. También vemos por lo menos el ecosistema, si tenemos algún tipo de pez muerto, se podría decir, que es un pez que no debería estar en el área, si hay un aumento de una población. Todo se ve a través de este taller de macrovertebrados. La verdad que es una ciencia que se ha desarrollado a través de más de 100 años, pero la idea es poder verificar no solamente la calidad del agua, sino la salud del ecosistema que va alrededor de todo lo que sería la cuenca hidrográfica del canal. Así que estamos verificando todo y lo hacemos a través de muestras de agua. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, nos queda un par de preguntas que están relacionadas, a ver si alguno de nuestros panelistas pueden responderlas. Es de Eric Cerratos. Él pregunta que si en el caso de México sería posible ejercer acciones como Estado rector del puerto para verificar a los buques o incluso imponer penalizaciones sin que hayamos aún ratificado el anexo 6 de Marpol. Y en este sentido, Jorge del Ángel pregunta quién es la autoridad en México encargada de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la OMI y si esta información se publica periódicamente. Y si no, ¿a qué dependencia se podría solicitar? A la parte de la OMI creo que voy a diferir a Alexis, y de parte de las autoridades tengo entendido que sería la Autoridad Marítima de México, la Secretaría de Marina. Sí, es correcto. Sería la CEMAR quien se encarga de verificar que se Mira, cumpla. muy buena pregunta. Yo creo que la persona, en efecto, es interesante porque también para aclarar varios puntos. El primero es que el anexo sexto no la aplica a puertos. Entonces, al tener esa situación, que cuando tengamos el marco de la Organización Marítima Internacional es sobre implementación en buques y no a temas terrestres. La única marco que tiene una relación con temas terrestres es la instalación de recepción de desechos, que hay una mezcla, digamos, desde el punto de vista, porque ya tiene aprobaciones locales desde el punto de vista de manejo y demás. Entonces, teniendo esto en cuenta, si a un Estado no es signatario del anexo sexto de Marpol, llámese que esta es la regla, no, básicamente no lo implementa dentro de su jurisdicción. Es un tema más regulatorio o digamos, que lo puedan adoptar como un tema de recomendación, pero no existe una obligatoriedad dentro del área jurisdiccional o particularmente de lo que es Estado ribereño.
No quiere decir esto que un buque bajo bandera de ese estado, cuando salga de esas aguas jurisdiccionales de los otros estados, sí se le aplique o le apliquen el cumplimiento. Esto es muy importante. Y dos, ¿por qué hago este énfasis importante? Porque vamos a ver un tema, unos roadblocks muy grandes a nivel regional por el tema jurisdiccional de quién y cómo se implementa. Vamos a tener países particularmente que existen autoridades marítimas que tienen una jurisdicción fuera de otras áreas particulares en donde va a haber una dualidad de funciones y aquí es donde viene uno de los retos más importantes en la implementación del control y seguimiento y es la coordinación continua y el intercambio de información para poder darle seguimiento. Y justamente bajo estos dos parámetros es que generalmente las embarcaciones sea, sufren, digamos, más de estos problemas porque al final es a quién reporto, quién no reporto, quién tiene la jurisdicción, a quién no debe hacerlo. Si voy a un puerto y no entro a, por ejemplo, no a un call al canal y solamente voy a puerto y salgo, ¿quién es el jurisdiccionalmente el que le da seguimiento a la embarcación? O si voy a otro puerto y estoy en fondeo, por ejemplo. Hay muchos de estos temas interesantes que yo creo que darían para otro foro. Muchas gracias, Alexi. Pues creo que también es parte del objetivo que la conversación siga y que esto también dé pie pues a más espacios donde se sigan discutiendo el tema y pues señalando también estas necesidades, tomando en cuenta también los ejemplos que ya tenemos en otros países, como los que ustedes nos acaban de presentar. Y bueno, pues les agradecemos mucho a todos, tanto a nuestros panelistas, principalmente quienes nos compartieron mucho de su experiencia y también a todos nuestros participantes, a quienes se conectaron en esta hora. Y bueno, no sé, Tania, si tú quieras cerrar con algunas palabras. De mi parte sería todo y muchísimas gracias. Gracias, Sara. Y no, de nuevo agradecer evidentemente a nuestros maravillosos panelistas y a todos por escucharnos. Puso Saraí la liga, el reporte en el chat aquí de Zoom. También ahí hay dos infografías que publicamos con el mapa y con otra de los impactos de estas aguas. Esperamos que sean de utilidad. Y pues sí, el propósito era detonar esta conversación y que quizá nos escuchen algunas jurisdicciones y entiendan que, pues, que esto sigue siendo un problema que permea y que hay que atenderlo. Y pues creo que hay claros ejemplos desde Panamá hasta California de cómo se puede por lo menos mitigar un poco esto pues en lo que hay una regulación a nivel internacional. Así que pues gracias, quedamos a la orden en el instituto, gracias a nuestros partners, Senda y Dan y al equipo del instituto y nos vemos pronto. Muchas gracias.